Regina. Sí, mi reflexión sobre la clase pasada se quedó mucho en el cómo le damos estas características sonoras a todo esto que imaginamos y, y con el ejercicio que hicimos ahorita de recordar, bueno, más bien de ponerle sonido a la fantasía de esta chava de Chava. lo, lo de, sí, ¿no? Dijo que era una chica. Una ruca. El, lo violeta, la luz violeta y el algodón pegajoso. Yo estuve pensando, bueno, me hizo llevar esto a una reflexión como, perdón, una reflexión de cómo, ajá, justo de cómo se emplean este tipo de imaginaciones, por ejemplo, en el cine, porque digo, pensando, por ejemplo, en el cine de terror, cuando hay, no sé, de que alguien se rompe un brazo o que le aplastan la cabeza o cosas así violentas. Digo, no creo que nadie tenga la experiencia de haber visto eso o de realizarlo siquiera. Y entonces los diseñadores de sonido crean esa fantasía de cómo sonaría que, no sé, rompan los dedos o algo así. O vámonos a algo menos violento, por ejemplo, cuando en Star Wars, las espadas de luz suenan así como, o sea, ¿eso de dónde salió? ¿En qué momento alguien dijo, ah, sí, claro, yo tengo la experiencia de saber cómo suena o cómo sonaría una espada de luz? Entonces, me parece curioso todo este ejercicio que estamos haciendo de ponerle sonido a todas las fantasías, las imaginaciones, porque pienso que muchos de esos sonidos que ahora tal vez tenemos más interiorizados por el cine, bueno, reforzados por la imagen, más que nada, están en nuestro imaginario sonoro y, y nosotros al estar imaginando eh, co- cómo le pondríamos el sonido a fantasías y eso, me hace pensar que estamos justamente, o sea, ahora sí, el crear estas nuevas maneras de representar eso, que como bien dijiste, pueden ser no únicamente sonoras, que cuando nos pongamos a imaginar no nada más venga así el sonido, sino podamos imaginar en alguna imagen, alguna forma, algún olor o cosas así. Entonces, bueno, para allá se fue mi reflexión y es lo que estuve pensando. Pero bueno, me parece maravilloso esta manera de que impartes la clase. Lo habías mencionado, creo, la primera clase de este semestre de, o sea, saber lo que quiere el otro, o sea, cómo ayudas al otro a representar eso que quiere o que se imagina, y no necesariamente amoldarse a lo que ya está. Y bueno, eso me gusta. Entonces, ese tipo de enseñanzas siento que al menos a mí me está funcionando para estas cosas que ya he imaginado, como lo del conejo en la luna. Ah, claro. Sí, sí. Mm. Yo diría esto. eh, eh, en la formación muy tradicional, el enfoque es adiestrar, hacer muy competente al otro exclusivamente en el sentido del oído. Por ejemplo, solfeo va solamente a pensar en este método exclusivo que tiene que ver con la entonación y el oído. O cualquier otra cosa, la armonía solamente tiene que ver con eso. Pero para mí es evidente que nosotros, por lo que acabo de decir, la experiencia que acabamos de tener ahora de intentar describir
un ladrido, o intentar describir algo que venga a nuestra imaginación como sonido, no nos van a bastar los términos musicales. No nos van a bastar si esto es un do, un do, tres cuartos de sostenido o do sostenido, para hacerlo más simple, si quieren. O si está en piano, pues el piano, ¿qué denominación es esa? ¿No? Es tan especial. Podríamos decir intensidad cero hasta intensidad n, en términos un poco más matemáticos, de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo yo nivelar un nivel de densidad y no escalarlo todo en triple piano, doble piano, piano, mezzo forte, forte, doble forte, triple forte? Son siete elementos. Intenten hacer un sonido que sea débil y llévenlo gradualmente hasta que sea fuerte. Y se darán cuenta que la experiencia es mucho más amplia que 7 pequeños grados. También que la experiencia de, por ejemplo, entender la intensidad, que es un fenómeno interno a la materia audible, que es uno de los 3 componentes al menos del sonido, la amplitud, que esa intensidad no la tomamos en cuenta más que cuando estás escribiendo algo, decimos, ¿qué le pongo? ¿Forte o mezzoforte? Pues mejor mezzoforte. No vaya a ser que esto suene demasiado fuerte. Pero no hay una idea de generar una intensidad que evoluciona, el movimiento de la intensidad misma, que puede ser interesantísimo, que puede ser incluso fundamental para entender cómo evoluciona la altura. De tal modo que el tener un campo más abierto, más sinestésico, quiero decir, que la experiencia que nos da lo auditivo se amplifique a lo visual, a lo táctil, a lo gustativo y a lo olfativo, hasta donde podamos. Que no hay que eliminarla, al revés. Si lo que hace la educación tradicional es centrarse exclusivamente en el oído. Y lo diría en pintura, también centrarse exclusivamente en la vista o en el tacto. Al menos ahí tienen un elemento adicional, el tacto. Digamos, para un escultor, por ejemplo. O bueno, para un pintor también, la medida en la que está creando texturas con relieve. Pero si nosotros empobrecemos nuestros sentidos o la participación de nuestros sentidos, tendremos menos recursos para describir la experiencia auditiva que estamos teniendo. En la medida en la que yo puedo decir atributos de aquello que escucho, no solamente con las designaciones o con las denominaciones propias y exclusivas del sonido, que no llegan a 12 denominaciones, sino que a estas les agregue otras denominaciones que vienen de lo visual o que vienen de lo táctil, básicamente, sobre todo estas dos, pues lograremos enriquecer también nuestra experiencia para percibir. O sea, percibir es el, digamos, aspecto esencial en arte. ¿Qué quiere decir percibir? Percibir se sitúa entre los sentidos y la razón. Es decir, que las señales que nos mandan los sentidos son interpretadas por la razón. Tenemos que entender este ruido que apareció aquí, viene de Julio, que hizo prip para burlarse del partido hegemónico durante tantos años en México. Prip. Bueno, esta parte que sería, digamos, la de la cognición, sería la parte racional, me dice esta interpretación que acabo de hacer de esto, mi percepción acaba de asignarle este atributo. Y entonces lo entiendo de esta manera. O sea, percepción es el campo en medio de lo que nos informan los sentidos, son señales, y lo que nosotros conocemos sobre esto, que está ahí. Si escuchamos un sonido completamente nuevo, nuestra razón tratará inmediatamente de descubrir o de explicar cómo se produce, cómo existe, cómo se da. Uno de los factores más característicos del músico es, en el sentido no patológico, su paranoia. Es decir, ¿qué fue aquello que produjo esto? Yo mencionaba la vez pasada al niño que está mirando al techo en la cuna, escucha la voz de la madre y reconoce que es la madre. La reconoce por el oído. ¿Qué fue lo que lo produjo? Ah, mamá. Se cierra la puerta. Ah, mamá entró o salió. Son vínculos que vamos creando a través de la experiencia auditiva, pero que lo que es fundamental en música es
¿Cómo se produce esto que oigo? Eso es uno de los elementos básicos del pensamiento del músico. ¿Cómo se produce esto que yo oigo? Evidentemente, es muy complejo, es muy, muy, muy complejo imaginar en código. O sea, si yo imagino en términos de notas, las 12 notas, y comienzo a hacer combinaciones de ellas, es muy complejo porque requiere de una percepción muy afinada de las alturas, de una capacidad combinatoria muy afinada también en las relaciones entre estas alturas y de un conocimiento adecuado de cómo podrían funcionar estos tres factores para producir una resultado. Es complejo. Es mucho más sencillo partir de algo tan simple como oír cosas en la naturaleza, oír cosas en la cabeza, oír lo que ocurre afuera, lo que ocurre dentro. E incluso oír la música, pero por fuera de las denominaciones que se tienen en música. Pensar en código, imaginar en código, crear en código, no son quizá la mejor solución. No necesariamente son la mejor solución. Pensar en código es un poco estar en una suerte de tablero de ajedrez con varias piezas que están simultáneamente sonando. Imagínense un tablero de ajedrez, donde la posición de los peones avanza un peón, entonces ascendió, digamos, 2 alturas. El otro también ascendió 2 alturas al responder. Se cruza un alfil y entonces crea un movimiento casi de una escala. Y así sucesivamente, podríamos pensar. Es permanentemente un ejercicio de memoria y de codificación de la información. Quiere decir que para pensar en código es muy elaborado y lo que quiere, digamos, la enseñanza de la composición es adiestrarnos desde el principio a pensar en código. Creo que pensar en oír primero, antes que pensar en código y pensar que el código y con el código se tienen todas las soluciones, es más importante. Esa es, digamos, parte de la reflexión que yo les hago y les propongo que se hagan. ¿De acuerdo? Entonces, para ese oír, para ese autoaprendizaje, que además no se puede hacer más que solo, yo los puedo sugerir ideas, etcétera, pero ustedes tienen suficiente libertad como para explorar por sí solos en su propio universo, en las cosas que les interesan, que les atraen, que les gusta, que les motivan, y a partir de ahí ir generando un universo propio. ¿Sí? Ya a partir de ese universo, entonces, quizá ustedes pueden considerar el interés o no de codificar eso que están haciendo. Pero primero la analogía, primero el mundo analógico y después el mundo digital. Si es al revés, va a ser muy complicado. Si no se tiene una experiencia analógica, quiere decir, de observar el fenómeno per se, entonces estamos expuestos a lo que nos diga el conocimiento establecido a partir del código. Y estamos comunicándonos en silencio, sobre todo no a partir de lo que oímos, sino en silencio a partir de lo que escribimos. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando van a componer, escriben. Escriben lo que han escuchado en código. Que cuando van a componer, están codificando y organizando de múltiples maneras, como ustedes quieran, esos códigos para lograr aproximarse a lo que están escuchando. Pero lo que imaginaron estaba ya en código, entonces el resultado solamente puede ser establecido mediante la escritura en código y la producción de un objeto codificado, eminentemente codificado. Pero y la escucha, es decir, ¿dónde se sitúa esa escucha del yo frente al fenómeno? Si no hay código, ¿dónde se da esa experiencia? Esa es una pregunta de base para entender hacia dónde vamos y qué queremos. ¿Queremos ir por el camino del código y terminar por el camino del código de inicio a fin? Este es el sitio equivocado. Este sitio no les puede proporcionar eso de entrada. Quizá de salida sí,
Pueden observar ahí mi trabajo sobre código en múltiples aspectos, en música de teoría de grupos finitos. Ahí está en mi página de internet, academia.edu. O pueden observarlo también el código en MUSIC, que es un sistema informático para estudiar los intervalos de macro divisiones de la octava o micro divisiones de la octava. Y es un trabajo matemático que nos muestra todas las posibilidades, todas y cada una de las posibilidades, sin pasar por el sistema. Es decir, no está sistematizado, sino lo que nos permite observar es en qué consiste y adoptar, si se quiere, el conocimiento que le interesa a uno para a partir de ahí explorar. La idea de explorar es también dentro de ese código, dentro de los códigos que exige, por ejemplo, cierto tipo de material en música, como todos los materiales discontinuos que se producen a través de escalas, cualesquiera que éstas sean, requieren de un reconocimiento de cuál es este punto y cuál es este otro, para poderlos diferenciar. Tenemos que, digamos, de alguna manera, codificar. Codificar de una manera muy simple podría ser colocar un punto aquí y otro punto acá y distinguirlos visualmente, o codificarlo ya mediante símbolos. Esa simbolización de entrada no produce un avance ni un conocimiento de lo que potencialmente les condujo a querer estudiar música. Hasta ahí queda. ¿Preguntas ahorita, Regina? No, no tengo preguntas hasta Sí, ahora. okay. Bien. Pasaría, ¿hay alguien que quisiera participar que no ha participado? Yo tengo ahí en vista a varios de ustedes, pero como estoy viendo en orden de las pantallas, sí, Isaac. Un comentario rápido. Yo encontré bueno, en relación a la clase pasada, encontré que tengo una imaginación pues muy de andar en una carretera. Bueno, de hecho es lo que yo me imagino cuando cierro los ojos, ¿no? Pero también encontré un gusto, porque yo desde niño salía a carretera, bueno, no porque yo manejé, sino porque mis padres iban de fin de semana a X o Y lugar. Y hay una fascinación, en tanto en mi imaginación, como a la hora de manejar yo en una carretera, porque me gusta además, o de ir de pasajero por el paisaje, o por lo que pasa en la carretera me voy fijando. A veces te puedes espantar porque ves un accidente, o a veces puedes quedarte fascinado porque ves las estrellas de noche, ¿no? Que aquí no se ven en la ciudad por tanta contaminación, pero vas en la carretera y parece que te quedas maravillado, ¿no? Entonces encontré que quizás mi relación con mi imaginación está ahí. Es un recuerdo de estar en la carretera, porque además me voy moviendo. No me imagino que voy en un carro, sino que me desplazo siempre en un camino, pero veo cosas y trato de imitarlas con la voz. A veces cosas que no son muy agradables, porque a veces qué tal si vas a chocar, ¿no? O vas a irte, o no tienes muy claro por dónde meterte. Si te encuentras con dos caminos que se sepan, aquí a mover a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces había sensaciones también de miedo. Por ejemplo, yo una vez salí a la carretera de Torreón a Chihuahua y dije, "Ah, aquí no voy a encontrar un pueblo en 10 horas, ¿no?" O sea, entonces encontré que tengo una relación, no sé, me gustaría saber qué opinas tú de eso, porque tienes mucha experiencia con la imaginación, si efectivamente hay una relación con la vida real, o sea, lo que hay afuera está adentro. Esa es una pregunta más bien. Ya. Esta mañana estaba escuchando yo Monteverdi, Lamento de Eunice y Tancredo, y hay un momento en el cual las cuerdas comienzan a hacer unos golpeteos. Tagrán, 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 tagrán. Dije, Monteverdi está aquí evocando a un caballo. Hay momentos en Beethoven que evocan también al caballo, ¿no? A toda velocidad. Son imágenes muy poderosas de movimiento para aquel que las está viviendo. O sea, no me cabe para ninguna duda de que Beethoven o Monteverdi estaban influidos directamente por el caballo. Suena tan simplote. Ni tampoco me cabe duda que mucha de la música producida en el siglo XX y en el XXI tuvo que ver con los movimientos de motores, independientemente de la obra de Honegger, por ejemplo, ¿no? Que es Pacific, no sé cuántos, que está basado en una locomotora, etcétera, pero o los ruidistas que utilizaron objetos para crear ruidos de motores, o sea, los
intonar rumori, los entonadores de rumores, que algunos de ellos eran de orden mecánico, etcétera, o las velocidades a las que accedió un carro, por ejemplo, con el piano mecánico, que están hechas a partir de un motor también, pues tenían pedales para acelerar, pero para producir grandes velocidades y mantener un tiempo estable se requería también de un motor, pero esas velocidades también estaban implicando una visión de movimiento, aunque Nancarro no estaba pensando en una analogía particular de movimiento, sino era una abstracción de posibilidades del tiempo. ¿Cuánta música está relacionada con el movimiento? Si nos ponemos a escuchar desde el punto de vista de la fenomenología, es toda una tendencia muy importante en la que han explorado personas como Erik Christensen en Dinamarca o Mauricio García de la Torre en México con su tesis doctoral, el torrente creativo, la idea de movimiento asociada al movimiento mismo de la música resulta natural. Cómo se mueve aquello que imaginamos y cómo se mueve aquello que estamos produciendo. Esta analogía directa en el modo de moverse de la materia que se imagina es uno de los aspectos más importantes para poderla entender. ¿De qué manera se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Se aleja? ¿Se acerca? El propio Monteverdi, por ejemplo, con Monteverdi se inventan, por ejemplo, en su época al menos, estas ideas de cercanía y de lejanía a través del incremento o del decremento de la intensidad. Y también con la transformación rítmica en distintas velocidades o distintas divisiones de una unidad para producir anecdóticamente movimientos que induzcan al otro a imaginar que algo está en movimiento. En el drama, por ejemplo, es fundamental, digamos, o es frecuente la idea de evocar aquello que se mueve o incluso decir de dónde viene algo, ¿no? O sea, yo estoy en este momento aquí, pero hay algo allá que está ocurriendo. En Leonora de Beethoven, recuerdan que hay un momento en el que se escucha un arpegio de la trompeta. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, 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 pim. Entonces entra ya la música, viene de nuevo otra vez esto. Es decir, saca de la escena, incluso la trompeta no está en el foso de la orquesta, está afuera, detrás del telón. Está colocado en una situación en la que nos habla de un aspecto entre visual y auditivo. Dice, sé que está allá afuera, que forma parte del espacio de representación, del espacio físico de representación, y en donde la materia misma no bastaría con que disminuyéramos la intensidad para escucharlo lejos. No, tenemos que colocarlo allá lejos. Y puede tocar lejos y fuerte, lo cual es una sensación complementaria, aparentemente contradictoria, pero que sí nos deja entender mejor, digamos, qué es lo que está ocurriendo. Tú que mencionas que te gusta manejar y producir fantasías o cantar o lo que sea, yo recuerdo mis clases con Peter García, que era mi maestro de canto en una reserva indígena en los Estados Unidos, en Nuevo México, cerca de Santa Fe. Le preguntaba cómo creaba su música. Me decía, pues mira, voy en el coche, la camioneta, trasladándome, llevando el maíz, por ejemplo, de aquí, de mi pueblo, a otras comunidades indígenas, y en el camino se me ocurre cómo entonar una melodía. ¿Cómo va a ser una melodía? ¿Por qué? No sé. Yo decía, bueno, porque quizás estás viendo que los postes están pasando, estás viendo que se mueve en torno a tuyo. Sí, probablemente sí. De ese mismo modo, creo que ocurría, por ejemplo, Beethoven, el ir a caballo, o caminar. Beethoven muchas veces caminar era parte de ese mismo método pedagógico de estimular la imaginación musical. O sea, alguien que está completamente quieto difícilmente puede producir una música que se mueva. El movimiento corporal tiene que ver, o el movimiento corporal o del móvil, del objeto que nos está conduciendo, tiene que ver con el tipo de fantasía que estamos produciendo. No es algo que en abstracto yo decida,
esta música está a 120, la negra, ¿no? Sino es algo en lo cual derivo porque he tenido esa experiencia y la quiero revivir. O sea, sé que hay que caminar relativamente rápido para ir a 120 o a 180, todavía más, ¿no? Pulsos por minuto, ¿no? Entonces sí tiene que ver, desde luego, tiene que ver, y no es única tuya, yo creo que es casi compartida por cualquiera que está pensando en música, cómo se mueve, el modo en el que se mueve, qué tan rápido se mueve, etcétera, ¿no? Y la emoción que te También, produce, ¿no? esa parte sí es la maravillamiento, etcétera, ¿no? Sí, o el Esa miedo, ¿no? parte del Claro. maravillamiento, sí. ¿Cómo? Sí, que te quedas maravillado y dices, guau, no, bueno, o llegas a un lugar enorme y te da la tendencia de mí es a gritar. O sea, llegas a un lugar para pensar que estás en un lugar, en un valle enorme, así, que no hay una sola montaña, ¿no? Por ejemplo, es una manera en que yo intento solucionar esa fantasía. Ese es Ya, un ejemplo, por ejemplo. Ok. bueno, tú ya conoces bien tu universo desde hace bastantes años, ¿no? Pero es una reflexión importante. Escucha música y piensa qué fue lo que la movió. Es decir, hay música que parece que está volando, hay música que parece que está debajo del agua, hay música que está sobre la tierra, hay música que va y avanza tropezando, hay música que se desliza fácilmente. Tiene que ver, o sea, con la experiencia visual, o sea, la representación visual no está, no, es importante y decide en mucho la forma de representación musical que se adopta para ello. O sea, la experiencia en el tiempo nos va a permitir entender mejor. Bueno, eso ya está abordado. Adelina, faltas. Hola Julio, estoy tratando de sobrevivir con un wifi gratuita de aquí del poste. Ok, puedes quitar tu imagen para que tu reflexión se escuche nada más. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Ok, otra vez empiezo. El agua cae, golpea con fuerza de lo alto de las rocas hacia las pozas que hacen eco y son el resto del agua. Hay líquido corriendo todo el tiempo sin parar. El agua es cristalina y helada. Viaja sobre las rocas del río. En el punto de caída se encuentra hundiéndose y al mismo tiempo, casi al instante, subiendo a la superficie para hacer un tapete efervescente sobre la superficie del agua. Se apagan rápidamente, desaparecen y en burbujas que se forman en cesante caída del agua sobre la profundidad de la poza. Bajo el agua se forma un tumulto de ecos, uno tras otro, con una velocidad constante, pero al mismo tiempo sin ritmo, caprichosos, surgen al contacto del agua que cae de las alturas, con el agua que ya permanece y es siempre renovada en la poza. Nunca es la misma, aunque pareciera serlo, porque nunca se vacía. Los golpes del agua son contundentes y bajo el agua suenan encerrados, sordos y a la vez densos, serpenteando hacia la superficie en forma de burbujas y millones de ellas forman el caudal que sigue su curso. Es todo. Muy bien, lo único que no me parece acertado en tu descripción es sin ritmo. El ritmo está ahí. O sea, el ritmo puede ser complejo, puede ser diversificado, puede ser caótico, pero no puedes ir sin ritmo. Dirías sin que sea periódico, ¿no? Sin que sea repetitivo, sin que distinga un patrón, ¿no? Sí, me quería referir sin un patrón. Exacto. Sí. O sea, sin un movimiento reconocible, más bien caótico es una buena expresión. Sí. Una expresión suficientemente clara. Se interrumpía en algunos momentos tu voz, no era claro. Había que imaginarse qué es lo que querías decir, o sea, entender cuál era la palabra que Lo querías puedo decir. poner en el chat para que lo lean. Pues sí, está bien, parece una buena solución. A ver si se fue. Es la experiencia que
narraste la vez pasada, que es en la que estás trabajando. Sí, es lo que imaginé en la clase pasada. Exacto. Pero, también habías trabajado en ello previamente, en algo, ¿no? ¿O no? No, es reciente, o sea, es desde esa vez que... Ok. Ajá. Muy bien. No sé por qué no me deja pegarlo. Bueno, es un problema técnico que habrá que ver cómo lo resuelves. Sí. Olvídalo por un momento. Lo que me parece están bien tus descripciones verbales, porque son suficientemente explicativas, ¿no? En la medida en que son explicativas, son casi una instrucción para producirlo. Ujú. Yo sugeriría compartirlo con algunos compañeros y tratar si escoges algún grupo de los compañeros aquí, Ujú. o compañeros, perdón, si escoges a algunos de ellos para llevar a cabo una reproducción de este texto, sería muy bueno y podríamos trabajar sobre ello la próxima sesión. Me parece un buen punto de referencia, haber producido ya una descripción verbal de una fantasía, ¿no? Sí. ¿Los escojo en la otra clase o les digo desde ahora o qué No hago? de los que estamos aquí en este momento, o sea, son los que de los que sabes que hay algo seguro, ¿no? Sí, pues más bien yo les pediría que me apoyen quien guste. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien. Adelina, te oímos al menos yo te oigo muy mal, no podría entablar una discusión, pero me parece muy bien Sí, la iniciativa que tomaste es muy clara y es un muy buen punto de partida para comenzar a encontrar sus soluciones, ¿no? Eh, entiendan que la solución no está en traer agua y jugar con unos cubetas, ni una manguera, ni nada de eso por el momento, no sería esa, sino intentar producir esos sonidos con la voz. Entonces tendrían que estar pensando, reflexionando cómo producir los sonidos. Creo que la vez pasada teníamos unas gotas que producía Leonardo Requejo muy buenas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Que eran, digamos, una buena aportación, pero podemos pensar y elaborar en torno a cómo participarían ustedes y ya poniéndose de acuerdo con Adelina, a lo mejor pueden tener una sesión, concertar una sesión entre ustedes para verse, ya no sé si, bueno, ya Adelina sería cuestión de que está diciendo que si quieren abrimos un aula de Google. Itziar, Classroom, para que puedan subir ahí sus documentos, ya que me parece que podríamos organizarlo mejor. Muy bien, de acuerdo, Itziar, muy buena idea. Sí, voy a conversar con él. Mitski, Sí, Julia. ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime, ¿qué tienes que aportar de tu reflexión? Yo diría que más que reflexión sería como que me ha ayudado hartísimo porque ahora estoy haciendo una obra y el hecho de poner en palabras el sonido es como asentar lo que estás pensando. Y eso es lo que me ha ayudado hartísimo ahora, justamente que estoy haciendo la obra que es para vientos. Ajá. Y ¿Qué instrumentos son de viento? no, es tarca, es un instrumento nativo. ¿Tarca cómo es? ¿Son tubulares? Sí, son tubulares. Y ¿Son este las es para flautas más o menos, andinas? sí, es más o menos como una cuadrada, no sé, a ver si te lo puedo mostrar, no sé si lo tengo acá. No, creo que no lo tengo. Pero más o menos como es tubular, pero es medio rectangular, es enorme y es de madera mara. Y produce un sonido específico de la tarca que se llama la tara, que es Aquí cuando está lo empiezas mostrándolo Alexander. Ahí lo muestra Alexander, mira. Argentino. Ahí está, eso, sí. Que Déjame cuando lo verlo. haces muy fuerte, empieza a tarar. No sé si Alex puede hacerlo sonar. Que suene. Creo que está mal un poco de la cerca, pero sabe tener
unos batimentos muy fuertes cuando se hace con mucha intensidad, ¿no? Presión. ¿Intensidad o presión? Sigue ilustrando. ¿Esa es exactamente la dimensión del instrumento, Miski? Hay de diferentes dimensiones. Por ejemplo, esa es la taika, que sería una dimensión grande. Después está una más pequeña, que es la mala, y después una pequeñísima, que es chuli. Pero esta estamos hablando de una tropa de una región andina. Ahora, hay otra región que utiliza otro tipo de madera. ¿Por qué le llaman mala, pobrecita? Creo que es aymara. Bueno, ok, muy bien. Aquí hay algo que está diciendo, acabo de decir Alexander, o tú, no sé, que suena muy ríspido cuando se toca fuerte. O sea que hay muchos, salen batimentos cuando se toca fuerte. ¿Será fuerte o con mucha presión? Hay que distinguir. La fuerza es, por ejemplo, yo hago la amplitud. La presión es esto, es la intensidad en el punto de emisión del sonido. Sería la embocadura. La presión ejercida por los labios o es la presión ejercida por el aire. En los instrumentos de aliento, decía yo la vez anterior, tenemos 3 tipos de presión. La presión del aire, la presión de los labios o en la embocadura y la presión de los dedos. Si yo no presiono suficientemente, va a producirse armónicos o va a producirse multifónicos. ¿Qué tipo de presión es? Es importante para escribir Presión para del ese aire. instrumento también. La expresión del aire. Sí. Okay. Sí, pero también se puede ¿Podrías hacer de la otra ejemplificarlo? manera, de la garganta. ¿Cómo con la garganta? O sea, A ver, Alexander. aparte, es como soplar y cantar al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. Creo que el Zoom está muteando el ruido, entonces apenas si te escucho, Julio. ¿Así? Algo parecido. ¿Nada? Yo no, nada. No sé si los aleja, ¿no? otros. Pues algún problema tiene mi sonido aquí. Ya. Pero es silbar y cantar al mismo tiempo. Es un sonido, es una especie de multifónico que se genera ahí. Sí. ¿Ya? ¿Ya soy yo? Sí, ya sí. Ah, Entonces, ok. es como puedes jugar con ambas cosas para que la onda empiece a moverse y a crear ricos batimentos. Ahora, haciendo una tropa ya es muchísimo Bueno, más potente. hay un creador en música de la facultad que se llama Salvador Rodríguez, excelente maestro y excelente autor también, que tiene una colección de obras para, creo que flautas barrocas, en las que utiliza los 2 tipos de movimiento. Salvador Rodríguez. Utiliza los 2 tipos de movimiento y, o sea, o mueve la voz y deja fija la altura de la flauta, o mueve la altura de la flauta y deja fija la voz, o mueve uno y otro al mismo tiempo. Tiene una serie de estudios sobre ese problema. Sería interesante que lo contactaras. Te daré. ¿Tiene todo el mundo mi correo electrónico? No. ¿Te puedo dar? ¿No? Es fácil. Ahora lo pongo en el chat para que lo tengan. Perfecto. Sí, es mi primera vez con instrumentos nativos. Entonces ha sido como un nuevo instrumento que he tenido que explorar. Ya sé cómo suena, eso sí sé, pero no sé cómo hacerlo tarar, por ejemplo. Es una cosa bien especial. Y el instrumento también Hacerlo tiene que tarar. ser apto para que se pueda. ¿Qué ¿Cómo? quiere decir contarar? ¿Qué quiere decir contarar?
Es justamente lo que hacías, el silbido y el Ah, batimento, eso se llama ya. tarar. Ah, de acuerdo. De acuerdo. Tarar. ¿Eso qué es en Aymara o qué? ¿Sí? O se Creo entiende como que una sí. tara. ¿Eh? Creo que sí es en Aymara. Ah, ok. Bueno, entonces sigue explicando un poco más acerca de este proyecto que tienes, por favor. Ya, y como es un nuevo instrumento para mí, no puedo yo hacerlo tarar, no, no sé, no puedo. Entonces he estado investigando más sobre sus sonidos bajos, o sea, más con un nivel de insuflación muchísimo más baja de lo usual. Entonces quiero sacar sonidos más agudos con una insuflación mínima y es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, con la clase anterior que tú has hecho, ¿cómo puedo yo imitar ese sonido y cómo puedo pensarlo de forma en palabras para poderlo escribir y poderme organizar ya de una vez en la obra? Y ya está. Me faltan unas cuantas cosas más. ¿Cuál sería ese sonido el que quieres? Este de producir con poco aire, es decir, estás hablando de poca presión de aire. Poquísima presión de aire, sí. Bueno, Es un sonido, déjeme darles... Sí, no, sí, es un sonido sí. silbado de sobreagudo, irregular, casi al jet whistle de la flauta, pero muchísimo, con un poco más sucio y un poco más airoso. Entonces, súper interesante para sacarle. ¿Alcanzas a escuchar lo que hago? Sí. No, sería más o menos como que... Digo. Ah, saltas, sus armónicos saltan, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. O sea, es una Sí. serie de armónicos que se produce en la secuencia, ¿no? Saltas de uno a otro armónico. Ah, lo Sí. haces muy bien. Podría ser la Sí, parte de es una que esto flauta tú misma. justamente ¿Eh? por la anterior clase, Ah, porque tú dijiste, hay que imaginar un sonido, yo estoy imaginando y cómo lo puedo reproducir sin tocar el instrumento. Entonces lo ajá. logré y justamente funciona como lo he pensado. Ah, qué alegría, qué alegría. Un producto ya, Sí, junto con el de Adelina también, ya que bueno. Bravo por las chicas. Qué bien está esto. Muy bien, Adelina, ya ves. Ahí va, van avanzando. Eh, Gracias. ¿Podrías describir un poco más es decir, es ese sonido? Ahora, me gustaría a mí explicar cómo entiendo la materia que tenemos que describir. O sea, teóricamente, nosotros nos aproximamos a la materia de la música y la física nos permite entender, por su análisis acústico, que un sonido está compuesto de tres componentes básicos, ¿no? Uno es la frecuencia, otro es la amplitud y otro es la combinación de frecuencia y amplitud que se convierte en lo que se llamaría timbre. Aunque el timbre es un factor muy complejo porque depende de otros elementos que puede ser el tipo de instrumento, la calidad de instrumento, la materia de la cual está hecho, el ambiente en el cual se produce, eh, es multifactorial. Timbre no es tan simple como se describiría en acústica. Y podemos hablar de algo, eh, digamos que esa descripción que nos daría la acústica sería más bien el color, un cierto color de timbre. Color es una denominación muy simple y que tiene que ver con lo visual, pero por el momento casi todo mundo coincide en que el color es una buena forma de nombrar a ese tercer componente. Si nosotros pensamos que el sonido es frecuencia y bajamos esa frecuencia todo lo posible, y ¿alcanzan a oír lo que hago? Pues no estoy durmiendo, estoy roncando. Bien. ¿Qué pasó? Que el sonido
descendió hasta el ritmo. Y podemos ir más lento a ese ritmo. Cada vez más lento. Es difícil producirlo con la garganta porque tiene límites físicos, fisiológicos para producir esto. Quizá siendo muy experimentado podría lograr frecuencias todavía más bajas. ¿Pero qué quiere decir? Que yo he pasado del sonido al ritmo, lo que implica que esas mismas categorías o esos mismos componentes que yo había observado de frecuencia, de amplitud y de contenido armónico se encuentran también en el ritmo. ¿Qué quiere decir? Que en el ritmo esas frecuencias son el pulso, la velocidad del pulso. A un punto tal en que quizá lo escuchamos ya, si acelero el pulso, lo escucho ya como un sonido. Es a tal punto rápida esa velocidad que no me permite contabilizar, ¿verdad? Mi sistema, mis sensores no me dejan contabilizar eso y entonces me encuentro ya por las limitaciones propias de la estructura neurológica, no me permiten contabilizar aquello que es muy rápido y mi percepción me dice que estoy en el territorio del ritmo, al cual puedo descender. Entonces tengo, por un lado, la frecuencia que se convierte en el pulso, la velocidad del pulso, la amplitud, que sería el ataque. Alguien acaba de mencionar el ataque, creo que era Adrián. Alguien mencionó el ataque. ¿Y cuál sería el contenido armónico? El tercer factor, lo que acabo de llamar color. En la clase pasada, no tienes que responder tú, Miski. En la clase pasada, yo mencionaba que prueben golpear la piel de una gran caja, de un tambor. ¡Bum! Llévenselo a la cabeza ese sonido. ¡Bum! ¿Oyeron esos pequeños ritmitos? O sea, si yo golpeo ahí y pongo unas cuantas municiones encima, o pelotas de ping-pong, va a ser los armónicos más rápidos de ese ritmo. Es decir, que el ritmo también tiene, teóricamente, y por lo tanto físicamente, podemos hablar de un timbre del ritmo. Tenemos con ello 6 componentes, pero ahora vamos a ir en un orden más lógico. Si el sonido tiene armónicos y los armónicos son más agudos, ¿cuál es el generador? ¿Cuál es la fundamental? ¿El sonido o el ritmo? El ritmo, ¿no? El Sí, ritmo. exacto. Es decir, una duración puede generar armónicos de esa duración más breves, más breves, más breves, e incluso llegar en un momento dado a producir sonido. Quiere decir que el sonido, filosóficamente, en la teoría, puede considerarse como un armónico del ritmo. Lo cual es bastante interesante como perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo a generar intermodulaciones de muy bajas frecuencias, a varios bombos a grandes, con grandes intensidades para que sean percibidos y a distintas velocidades, puede provocar un espectro bastante interesante por los choques que van a tener y por los múltiples armónicos rítmicos y también sonoros, acaso, que puedan producir. Tengo ahí algo, estos 6 elementos que voy a enunciar a partir del ritmo. Pulso, frecuencia, ataque, intensidad, microduraciones, timbre, y luego arriba, altura, frecuencia, o sea, se produce exactamente lo mismo, amplitud, intensidad, contenido armónico, color. Esos 6 componentes son lo que oímos, es lo que realmente oímos. Oímos muchas otras cosas, pero tendremos que admitir que esas cosas son
quisiera ver vista de todo el mundo, vista de galería, pero ya está. Que todo ese conjunto de al menos 6 componentes, no acústicos, sino cronoacústicos, porque estamos implicando al tiempo, constituyen algo más rico que la noción inicial de timbre, contenido armónico, a lo cual podemos llamar macrotimbre. Es decir, un timbre que tiene en cuenta todo ese conjunto de factores. Piensen en el sonido de una ambulancia, por ejemplo. Lo que distinguen ustedes de inmediato será que el aullo, etcétera. La intensidad, desde luego. El ataque no parece ser evidente más que cuando arranca, ¿no? Etcétera. O cuando terminó el ataque. El pulso, no parece que haya un pulso ahí, es tan rápido que se convierte en altura. ¿Has escuchado cuando se para una sirena? Se convierte en ritmo. Bien. Pero, digamos, todo ese conjunto de factores están unificados, están fusionados en la experiencia auditiva. Y es importante entender que vamos a escuchar que la duración completa del evento es la duración. Quiere decir, es la duración que tuvo ese pulso, toda la longitud que tuvo. Que su amplitud será la que escuchamos en el sonido, que en el terreno del ritmo será el ataque con el que inicia la ambulancia. ¿Vas a escuchar esa parte del ataque? Y que los microintervalos que están ahí, pues quizás desaparecen, no los alcanzamos a escuchar. Nuestro oído no es tan fino como para escuchar algo a tal velocidad con inclusive microduraciones dentro. Sería complejo. Bueno, tenemos ahí al menos 5 de 6 componentes del macrotimbre. Pero yo agregaría otro. La ambulancia se mueve. Se mueve, pasa frente a nosotros, se va hacia allá atrás, da la vuelta detrás de nosotros, se va para allá, cambió de dirección. Entonces, parte también del macrotimbre está el espacio físico en el que se da la materia del macrotimbre. Y ese espacio físico también tiene 3 componentes, que serían la altura, qué tan alto estaba, venía de ahí abajo, o se subió, aquí descendió, osciló, etcétera. Qué tan lejos, o sea, ya estamos hablando de la distancia que pueda tener, y de qué lado lo escuchamos. Yo lo escuché del lado derecho, al inicio, pasó aquí hacia mi lado izquierdo, se fue para allá. Esos componentes están en todas partes, están en la naturaleza, algunos estarán quietos, pero por ejemplo en la descripción de Adelina, del agua, sabemos que el agua va cayendo de arriba y que va sonando, desde que va sonando ahí arriba, los pequeños choques que hay de chorros arriba, ya tiene una espacialización. Cuando cae encima de la propia agua, de la superficie del agua, la tela esa de agua que está arriba, rompe ese espacio y pasa por ese espacio, es un punto, el punto de choque, luego entra a una cierta profundidad y produce algo más dentro de ese espacio. Y es dentro de ese espacio donde Adelina quiere escuchar su experiencia, por ejemplo. Luego, en la medida en la que nosotros estamos teniendo mayor claridad conceptual de dónde es lo que está ocurriendo, cómo es lo que está ocurriendo y en cuanto a sus componentes de ritmo y de sonido, estaremos construyendo más claramente nuestra información. ¿Entienden? O sea, nuestra información es rica. O sea, que aquello que escuchemos, podemos, apúntenlo bien, considerar que tiene un espacio físico de representación donde hay una altura, una profundidad y una lateralidad. Eso lo conocen desde niños. O al menos desde que ingresaron a la universidad. Pero, aunque lo conocen experimentalmente de otra forma. Pero que tenemos un ritmo que tiene un pulso, un ataque y unos microrritmos que constituyen sus armónicos, su timbre.
que lo tenemos en otro nivel, que tenemos una altura de sonido, una intensidad y un color. Tenemos ahí ya 9 elementos en total. Y ahora podría yo hablar de otros aspectos más, que serían, por ejemplo, una forma de distorsión que existe es entender, digamos, ritmos que están distorsionados, es decir, que hay un conjunto de fundamentales que se generan en el mismo generador. No, no lo estoy produciendo, esto no hay que tomarlo en cuenta. Esta tos no tiene nada que ver con ni lo que acabo de intentar de hacer. Podemos hablar de que hay una evolución caótica de la materia rítmica, donde hay un conjunto de componentes que generan ese caos. Hay una composición caótica también de la amplitud, que podríamos entender como presión, desde 0 hasta el máximo de distorsión en el foco de emisión. Y hay otro que podría ser no me gusta llamarlo ruido, pero no he encontrado todavía una denominación clara. Otro que sería un ruido dentro de otro ruido. Por ejemplo, tomen un arco de cuerdas y pásenlo por encima de la superficie de la madera de un contrabajo. ¿Alcanzan a oír? Bueno, tomen, mientras están haciendo eso, otro arco y froten el arco que estaba frotando. Y se va a producir. Hay dos sonidos ahí que están, uno el que se produce sobre la madera y otro el que producen entre sí la tensión de las crines. Entonces sería un ruido complementario o un segundo ruido. Con lo cual alcanzamos a tener una docena de componentes para poder entender hasta dónde alcanzamos a entender la materia que oímos. ¿Qué quiere decir esto? Yo les doy noticia, les informo sobre la riqueza, la diversidad que puede haber auditivamente y les indico cómo podemos describirla. Alguien dice, este es un sonido que chilla mucho. ¿Ah? A lo mejor puede ser la presión en el foco de emisión. Es un sonido rasposo, probablemente también sea la fricción en el punto de emisión. Es un sonido desorganizado, tiene ahí pequeños, por ejemplo, la caída en el agua, del agua, sobre el agua va a producir un montón de gotitas y de saltos, etcétera. Diego Adrián Jiménez Villagrán. Ah, Diego, esto eres el hospedador. Ok, de acuerdo. Va a producir una serie de elementos caóticos que pueden ser los microrritmos del ritmo, ¿verdad? Los microrritmos de un conjunto de ritmos que están ahí confluyendo al caer el agua. ¿De qué nos sirven estas nociones o estos componentes, conocer que existen esos componentes? ¿De qué nos sirven? Para poder analizar lo que vimos. Es decir, no escuchar linealmente, que es lo que ocurre normalmente en la formación conservadora. Se escucha, es esta altura y se acabó. Es esta altura y podemos decir que es forte o piano y se acabó y no nos importa demasiado. Y no consideramos otro conjunto de factores que están ahí en esa materia y que tenemos que tener las herramientas para poderlos describir. Entonces, mi tarea sería pedirles que experimenten producir altura, producir intensidad sin altura, producir color, fijando la altura en mínimos, por ejemplo, a lo mejor sin entonar una base.
¿Lo oyen? Producir un pulso sin sonido. A lo mejor no alcanzamos a escuchar nada. Para que podamos escuchar el ritmo, necesitamos que esté junto con el sonido. Y yo lo decía la vez pasada, para que podamos escuchar el sonido, necesitamos tener un ritmo, su duración. O sea, no se pueden separar. Insisto en la idea de Einstein, de que el ritmo sonido es equivalente, bueno, a la idea que yo quiero traer de Einstein, a que el tiempo-espacio es lo que en música equivale al ritmo sonido. La pequeña molécula de la materia audible es un ritmo sonido y tiene esos 9 componentes, al menos, mínimos 9 componentes. Todo esto nos va a servir para saber entender cómo escuchar aquello. Saber distinguir de dónde viene este factor y cómo este factor está mezclado con este otro factor. Y cómo así sucesivamente se van juntando. Y cómo cada uno de ellos, de cada uno de estos factores, tiene a su vez una autonomía. Por ejemplo, yo puedo tener un sonido que está fijo, pero puedo pensar en un ritmo que lo modula acelerando y decelerando. ¿Alcanzaron a escucharlo? Sí. Cómo son autónomos y cómo de pronto nos da una información que desconocíamos a lo mejor. Cómo ese mismo sonido puede tener esta combinación con esta frecuencia y le puedo atribuir una intensidad. Estoy jugando con 3 componentes al mismo tiempo, inmediatamente audibles. Puedo jugar ahora con la presión. ¿Qué hice? Ejercí la máxima presión en la mayor velocidad del pulso. ¿Lo observan? ¿Sí? ¿Sí entienden cómo se va formando la materia de la música como si fuera una escultura? Le atribuyo esto, le atribuyo luego esto otro, le atribuyo esto otro más. Voy formando un sándwich de informaciones para que se lo coma la oreja con gusto. Si yo intentara, o sea, la vía inversa es fundamental. Si escucho un sonido como este, tendría yo que desglosar qué fue lo que provocó qué cosa, ¿no? Esto suena así porque en un momento dado la presión incidió sobre la velocidad del ritmo, solamente sobre esa velocidad del ritmo, pero se expandió probablemente a la altura. Se afectó a la altura. Cada uno de estos componentes en acción va a afectar al espectro total. Y el ejercicio consiste en analizar qué es lo que produce qué. ¿Tienen preguntas al respecto de esto que me parece importante de asentar? O sea, estoy intentando dar una herramienta para que tengan una posibilidad de mejor describir lo que pueden escuchar. A lo mejor ustedes tienen otros factores, otros componentes que pueden aportar y enriquecer entonces esta noción de macrotimbre. Por el momento, yo la entiendo con un conjunto de 12 componentes. Julio, Por ejemplo, perdón, para hablar de color, un color secundario. Por ejemplo, recuerdan que la vez pasada produje un sonido que tenía un color corporal. Por ejemplo, en la cabeza. Ese es un color adicional.
Es un segundo color. Yo le estaba llamando, por ejemplo, ruido, pero podemos llamarle un color corporal, que forma parte de los aspectos del sonido, que forma parte del sonido. ¿De acuerdo? ¿Quién iba a hacer una pregunta? Diego, creo, ¿verdad? ¿O quién Sí, yo tengo una pregunta, pero Alexander levantó la mano. Ah, bien. Una consulta, Julio. Esto que estás comentando, ¿hay algún, lo tienes registrado esto o si habría algún material, digamos, para un poco profundizar esto, digamos, sobre el macrotimbre y todos los aspectos que has mencionado? Está, no lo tengo registrado en el sentido de una marca registrada, ¿no? Como Coca-Cola o cosas así, ¿no? No, lo tengo en mi tesis doctoral, Teoría de la composición discontinuum continuum, concluida en 1994 en Francia, Universidad de Estrasburgo. Se encuentra mi tesis en una versión digital, es decir, una copia está escaneada en mi página de internet, academia.edu. Está en imprenta un libro que viene de esa tesis, que está amplificado, modificados algunos conceptos, adaptados, renovados, en un libro que está en imprenta que se llama Realidad e Imaginación Continuas, métodos de creación musical en el continuo. Ojo, métodos. Como por ejemplo el registro gráfico en 2, en 3 y en múltiples dimensiones también. Gracias, Julio. De nada. ¿Alguien más quería intervenir? Bueno, a mí, Julio, tengo una pregunta. ¿Perdón? Primero va Diego, ya después voy yo. Ya. bueno, yo solo tenía una duda. Lo que se refiere al macrotimbre es el conjunto de todos los elementos que vimos. Sí, digamos, La resultante, pues. ¿No? la resultante, la masa resultante de todos esos componentes, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos, comparemos al macrotimbre con agua, ¿no? Tenemos el agua en una vasija. Este agua, supongamos que es transparente. En vez de la intensidad, podríamos hablar de su peso. ¿Qué peso tiene ese agua? Agua más pesada, más ligera, etcétera. Lo cual depende de los componentes químicos, de sal, menos sal y otros aspectos que no sería yo capaz de describir. Tiene un color, probablemente, también. Luego, ¿qué rítmica puede tener esa agua? Pues probablemente tiene transformaciones de baja frecuencia, que son las que generan, no sé, burbujean. Si aplicamos calor a esta materia, se va a poner en movimiento y va a tener bajas frecuencias que se van a poner en acción. Frecuencias bajas que a su vez van a generar frecuencias más altas, sus armónicos. O sea, va a haber burbujas y dentro de esas burbujas va a haber también otra acción, ¿no? O sea, no creo que sea tan puro una burbuja, aunque sea muy similar a una sinusoide, ¿no? Pero digamos, si se encuentra en un medio, si ponemos a ondular mientras se está hirviendo ese agua, va a haber evidentemente burbujas que se van a mover y van a darnos un tipo de patrón rítmico o de micro contenido rítmico interesante. Jovel Torres, que se admite. Bueno. La velocidad de ese pulso ya está planteada. El ataque que tenga, por ejemplo, cada burbuja tendrá un ataque. ¿Qué otra cosa más? La presión que pudiéramos ejercer sobre eso. Podríamos llegar a un momento dado a distorsionar, a aplicar mucho calor sobre esa fuente y generar distorsiones, digamos, ¿no? Estoy especulando para poner una imagen cualquiera que podríamos tener, que en el caso de Angelina a lo mejor le podría resultar útil. Para el caso del agua, o sea, la caída de agua sobre agua sería parte también de las bajas frecuencias de ritmo, ¿no? Ahí se estaría produciendo.
las gotas que van dentro de los chorros son los microcomponentes, son las microduraciones que forman parte del ataque global que está haciendo el chorro sobre la superficie del agua. Habría que tener un análisis, digamos, de todos esos componentes para entender, ¿no? Para poder desglosar qué es lo que genera qué. Y poderlo entonces describir. ¿Cómo describirlo? Una forma óptima es la de un pensamiento analítico. O sea, creo una referencia cartesiana, un par de coordenadas. La X es la cantidad de energía y la Y, perdón, la cantidad de energía es la Y y la X es el tiempo. Como soy zurdo siempre me equivoco. La X es el tiempo, ¿verdad? Es la horizontal. Sí, ¿verdad? Ok, bien. Entonces puedo registrar en el tiempo, lo decía la vez pasada, la evolución, por ejemplo, del agua que está fría hasta que se está calentando, llega a un punto en el cual llega al máximo de calor. Puede llegar a ciertos máximos en la que se deseca completamente, se evapora. Puedo generar un conjunto de curvas. ¿Qué es lo que pasa si al mismo tiempo que estoy haciendo esto, le añado un colorante? O si ya estaba colorada, le añado cloro y la decolora. ¿Qué cantidades de cloro dentro de todo ese movimiento va a tener? Bien, son opciones ad libitum para crear o para componer o descomponer el estado original que tenía esta vasija. ¿De acuerdo? Entonces, mucha especulación y a lo mejor no les ayuda tanto como saber que pueden, frente a cualquier evento que observen, se observan algo que está en movimiento, sobre todo, ese movimiento lo pueden representar en su evolución temporal. Que ese movimiento es el cambio de una luz, esa luz violácea que estaba allá al fondo, que se va iluminando o se va apagando, eso podemos representarlo mediante una curva de evolución, digamos, mediante una suerte de envolvente en la que va a iniciar, va a llegar a un máximo y va a decaer, por ejemplo, si fuera ese el caso. Pero un conjunto de curvas, la suma de ese conjunto de curvas es la que nos va a dar el macrotimbre. Quiere decir que es una materia rica, compleja, llena de información y que además nos hará percibir aspectos distintos al mismo tiempo. Aspectos distintos que pueden ser totalmente autónomos, como nos ocurre al observar este agua que está cayendo. Es multifactorial todo lo que está pasando ahí. Esos 12 componentes multifactoriales que al menos estoy mencionando en este momento nos van a ser útiles para poder entender cómo representar el fenómeno. ¿Preguntas, Adelina? Estamos refiriendo aquí al agua. Adelina ya no tiene internet. Bien. Julio, yo tenía dos preguntas. Sí, Una claro. es, si puedes enumerar los 12 componentes, porque yo me quedé con 8, me están faltando 4. Y otro, Te lo digo. sí, y otro es en dónde pondrías el procesamiento. Hay una parte del procesamiento que me queda muy claro que va en relación a esta parte del color, ¿no? O del digamos, timbre, entre comillas. Pero hay otro, por ejemplo, como la reverberación o las repeticiones como de un eco cuando están ligados, digamos, íntimamente a la emisión, a lo que sería el timbre del instrumento y Sí. todo este tipo de procesamientos de esos sonidos. ¿Dónde los colocarías o si tendrían otra categoría? Pero lo primero era si puedes, pues, así como dar en lista los 12. Bueno, iría del final para el principio. ¿Cómo pondría yo la reverberación en los ecos? Los pondría en el espacio. Son factores de espacio. Se producen en el espacio. Tú puedes producir un eco aquí. Darle esa impresión, ser lo contrario. ¿No? O sea, irnos a la idea de la antigüedad, Monteverdi. No se metían a producir esos ecos. Ya un poco después, con Gabrieli, toda la familia Gabrieli, en Venecia, San Marcos de Venecia, podían producir en la plaza juegos de espacio, contrapuntos de espacio, que eran muy, muy interesantes. Revisen Giovanni Gabrieli. Hay una sonata 20ª para 5 coros. La estrené en México con la inauguración del espacio escultórico. Creo que fue en 1980 o 78, por ahí. Pero es un espacio totalmente intuitivo, ¿no? Pero a ese mundo pertenece la reverberación y el eco. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Partiría yo de
del el que quieras, puede ser del ritmo o puedo partir del espacio. El espacio de representación es la altura física, la profundidad y la lateralidad. Es posible que, si ponemos X, Y y Z, entonces tendríamos, la altura sería la Y, la lateralidad sería la X y la Z sería la profundidad. ¿De acuerdo? Esos son ya tres factores. Vamos al ritmo. El ritmo es el pulso, el ataque y las microduraciones que están dentro del pulso. Daba yo el ejemplo de golpear una gran caja. ¡Pum! ¿Les suena conocido eso? ¿Han escuchado alguna vez cómo rebota una caja? Un poco caótica, ¿sí? Bueno, ese es el timbre del ritmo. No hay cosa más ilustrativa y más hermosa que entender que el ritmo tiene un timbre también, que tiene un contenido armónico. Me parece bellísimo eso, nada más como noción. Finalmente, bueno, no finalmente, tenemos ahora la frecuencia de altura, la amplitud, que sería la intensidad, y el color, que sería el contenido armónico. Es decir, una combinación de amplitud y frecuencia, o frecuencia y amplitud, si quiere. Después vienen otros factores de orden, digamos, caótico o de distorsión, en donde tenemos, por ejemplo, la frecuencia es desordenada, es una frecuencia que se presenta desordenada. ¿Producto de qué? No lo sé, no lo sé. Puedo generar un ataque, digamos, a base de una gran presión. Entonces el factor de presión me va a provocar, prueben una Super Bowl, por ejemplo. Una Super Bola es una pelotita de plástico que da mucha fricción sobre cualquier superficie. Y verán que hay una cierta irregularidad. Ese aspecto nos está hablando de la presión, que es una forma alternativa de la amplitud. El otro. Perdón, aquí, ¿lo dejarías como presión o te referirías, porque decías como interferencias o distorsiones? La presión va del cero, de nada, de una estabilidad que parte de cero, donde no hay presión, al incremento de la presión en el foco de emisión. Doy un ejemplo al cantar, mira. ¿Cómo puedes cantar casi sin altura con presión cero? Pídeselo a cualquier instrumentista de alientos o de cuerdas y pasarán el arco encima o soplarán. Y en el momento en que ya se llega a la emisión, hay unas pequeñas partículas que comienzan a activarse. Fíjense, intenten no emitir la voz y poco a poco agregar aire. Hasta que se forma la voz. ¿Lo entienden? Son pequeñísimas partículas que se van sumando hasta que es tal la velocidad que adquieren, es decir, justamente pasan del ritmo al sonido, que entonces se condensan en... Ahora, voy a incrementar ahí la presión. Fíjense que no es intensidad, es presión. Estoy haciendo pianísimo, 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 pianísimo. Puedo hacer, por ejemplo, muy poca presión y muchísima intensidad. Terminar la máxima presión y la mínima intensidad. Van en contra y tiene su belleza, la contradicción. ¿Se entendió esa parte? Ok. Bueno. Tenemos la otra, que es, estoy hablando de amplitud, ahora el vector de un timbre adicional o un color adicional. Lo estoy diciendo, por ejemplo, yo puedo cantar y ahora entonarlo, pasar la entonación de aquí hasta de los senos frontales hasta los genitales.
un segundo color, ¿no? ¿De acuerdo o no? Levante la mano que no esté de acuerdo. Julio, solo tenía una pregunta con respecto a esto último. ¿Era de lo que te referías con respecto al ruido sobre otro ruido? Sí, exactamente. No. Sí, es una manera de verlo explicado, pero aquí, por ejemplo, tengo el caso de las coloraciones de los que llaman en la música hindú, ¿no? Que es en la región corporal en la cual se está produciendo. Es decir, ¿dónde están esos resonadores? Son resonadores corporales. Entonces, la frente, uno, nariz, boca, garganta, pulmones, estómago, vientre y genitales. Son 7 resonadores. Lo cual nos da una enorme, enorme variedad e incluso una belleza de poder producir sonido en cierta región, ¿no? O sea, por ejemplo, el sonido que va aquí a los senos frontales en Alemania es muy utilizado, forma parte de las clases de canto, es Kopfklang, sonido de cabeza, ¿no? Parece que está uno pensando, ¿no? Tiene un color muy, muy singular, ¿no? Y alguien dice, bueno, pero eso que lo haga el intérprete según quiera. Sí, lo puede hacer el intérprete, pero si yo estoy diseñando cómo quiero que se escuche, puedo hacer que alguien pase de estar pensando a dudar. Ya me permite entrar en manifestaciones expresivas, digamos, si se quiere. Manifestaciones casi de lo que es prelenguaje, porque todos nacemos y que seguramente nacemos, o no sé si sea imitación, el tener duda, ¿no? Cuando se hace un niño, no le gusta algo, lo rechaza. Es un sonido que se ubica aquí en la nariz, ¿no? ¿Cuál me falta, Leonardo? ¿Ya tienes tus 12? No, hasta ahí llevo 10. ¿Cómo que llevas 10, Leonardo? Pues 10 o 13, según cómo cuentas los del espacio físico. Bueno, estaba yo hablando de la presión. La presión es uno de los, o sea, Sí, tengo. de los de orden complejo, digamos, ¿no? Sí. Ruidoso, Presión no y sé. color adicional, como de estos de orden complejo. Ese es uno. El otro, Es- la presión en la emisión. Sí. Y otro, el desorden, el caos en la generación rítmica. O sea, cuando no lo sé hacer bien, pero sí entiendo que debería de saberlo hacer, que puede generar, digamos, un ritmo que es inestable. Que entra dentro del territorio de lo que está haciendo Minsky, que es soplar y generar una serie de armónicos y que no necesariamente van a ser estables, ¿no? ¿Ese te va? Es decir, que podría ser un factor caótico. Podemos abundar en factores caóticos, busquen y apórtenlos. O sea, yo en general digo, algo que está produciéndose con o frecuencias rítmicas o con frecuencias de altura, como serían en este caso los armónicos, ¿no? Que generan, o sea, que no es estable la fundamental, vamos a llamarle así. Yo lo escribí como interferencia caótica. Puede ser, o ritmo caótico, sí, puede ser una interferencia, está bien, si quieres puede ser una interferencia, pero interferencia caótica quiere decir que hay, interferencia quiere decir que hay otra señal que está entrando ahí. O sea, si yo hago, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un vibrato lento sobre un ritmo. Si quieres es un ritmo adicional, pero en realidad es vibrato, o sea, microduración
sobre baja duración, sobre baja frecuencia. Interferencia ahí, no sé si sería una interferencia, yo creo que es la generación misma es caótica, o sea, es inestable, digamos, su obtención. Miski, ¿qué piensas de todo esto? ¿Te sirve de algo o te pierde? No, sí, me sirve. O sea, ya muchas cosas ya lo sabía porque ya como que tengo un cierto recorrido musical, pero lo de los nuevos elementos que tú estás planteando, sí, muchísimo. Yo estoy pensando en una cosa más para incluir a mi obra. Bueno, aquí hay una gran diferencia, por ejemplo, entre señalar cuáles son los elementos de un macrotimbre. Es muy distinto de decir cómo se produce tal sonido. O sea, mencionar lo que hace en general la música nueva es un catálogo de nuevas articulaciones o de nuevos ruidos, digamos, para llamarle de una manera muy, muy burda, ¿no? Muy gruesa. Si ustedes leen un tratado de percusión, o leen un tratado de trombón, o un tratado de teclados, o lo que sea, están llenos de catálogos, no van al fondo, no generan, digamos, una base de conocimiento que conduzca a la idea de dónde asirse. Nos están dando anécdotas de un conocimiento que aún no han encontrado, ¿sí? Decía yo mi crítica de los multifónicos. La crítica de los multifónicos es que aparecen como un catálogo. Tú escoges este otro, este otro, y crees que con eso puedes componer. Sí, puedes componer, en el sentido más pobre de la palabra, porque es posible que el multifónico 134 funcione en una flauta francesa, pero no funciona en una flauta americana o japonesa, incluso de tipo europeo. Pero entonces, estas diferencias de tipo son las que impiden que ese catálogo sea funcional, que sea útil. Si alguien está escribiendo a partir de un catálogo, está perdido. Yo no, por ejemplo, en el caso de la tanca, ¿se llama? ¿El instrumento, Miski? Tarca. Ah, tarca. En el caso de la tarca, puede ser que sea un tipo de tarca que no sea que es moderna, está construida por manos artesanales ya un poquito con herramientas avanzadas o eléctricas o lo que sea, en fin, que no es tan, no sigue los procedimientos que podía tener antiguamente el trabajo sobre la madera, etcétera. Hay muchos aspectos que nos llevarían a pensar que no necesariamente esta es una tarca típica de la tradición, de la más antigua tradición. Es una reproducción de esa tarca que aparece en la antigua tradición. Bueno, si tu enfoque es generar un catálogo de sonidos que produce la tarca, creo que te vas a encontrar con una barrera para poder reproducir lo que has escrito. Mientras que si te enfocas en modos de articulación de este conjunto de 12 aspectos, u otros aspectos más que tú puedas encontrar, porque no me considero propietario de ninguna de estas ideas. Como decía Alexander, si ya lo había yo registrado, ¿no? Si tú encuentras distintas articulaciones o distintos componentes, etcétera, y actúas sobre ellos, el grado de energía que se pueda aplicar a uno y a otro, y así, etcétera, tendrás un material mucho más reconocible por el movimiento mismo de la energía, el modo en el que la energía se mueve. Eso me parece mucho más importante que el número tal o cual del sonido o del efecto o de la articulación, etcétera. Eso es la forma más antigua de pensar. El avance de la música electroacústica nos ha permitido ser mucho más analíticos. O sea, en la música electroacústica tú puedes producir incremento del volumen, incremento de la frecuencia, o sea, son potenciómetros, son volúmenes, ¿no? Entonces, tienes una posibilidad de incrementar, de mover al mismo tiempo varios componentes y generar una materia dúctil y mucho más autónoma, ¿no? ¿Entienden bien lo que estoy planteando? Eso me parece importante. ¿Tú lo entiendes, verdad, Diego?
estás durmiendo? No, Diego, Adrián. Diego Jiménez. No, estoy aquí, estaba buscando, y de hecho te quería preguntar, perdón que me salga un poco, pero estaba buscando la obra de Gabrieli de 5 coros, pero no me perdí el nombre. Gabrieli. Giovanni Gabrieli. Eso sí, pero Son fanfarrias, si quieres, sonata de número 20, números romanos, para 5 coros. Muchas gracias. Sí, no, nada más, justo estaba buscando eso. Ok. ¿Alguien tiene preguntas? Ya son las 9:07, ya estoy trabajando excesivamente. ¿Preguntas para cerrar? ¿Estás levantando la mano, Alexander, o estás acomodando? Sí. Eso de lo que comentabas hace un momento, bueno, me parece algo bien interesante lo que decías, ¿no? De que tal vez desde un enfoque más general, tal vez es la medición, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia, la música se exige de distinta manera, digamos, ¿no? Especialmente de los instrumentos nativos. Por ejemplo, algo bien interesante que pasa es una manera de interpretar la dicha música desde un punto de vista muy personal, digamos, en conjunto, ¿no? Por ejemplo, sería el sentimiento. A la hora de tocar, no lo hacen exigiéndose, digamos, en patrones rítmicos que ya están escritos o que ya se han trabajado, o esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento es el que los empieza a guiar, y la música, o sea, lo que van ejecutando, lo que va resultante sería que la música siempre va a ser distinta en el proceso del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir? Que si quiero abordar o si puedo abordar los aspectos psicológicos, psíquicos. No, básicamente a lo que en síntesis, digamos, el sentimiento aquí es una de las maneras de ejecutar una música y que no sea muy medido, digamos, no se vea bien medido. Si los aspectos psíquicos que intervienen en la música son a tal punto privados que yo no entro en ello. Trato de mantenerme en un territorio neutro respecto de esos aspectos, porque me parece que son aspectos que deben de manifestarse en cada individuo por su cuenta, que son aspectos que pueden decidir cómo hacer la música, sí, indudablemente. Baste escuchar a Beethoven cómo los aspectos psíquicos le condujeron a crear y a transformar la música, o a Mozart también en su Requiem, por ejemplo, ¿no? Como esos aspectos definen enormemente la producción de la música. Yo no puedo entrar en esa parte. No sería de mi parte, bueno, personalmente no desearía meterme en eso porque es el terreno privado del otro. Y si yo entrara en eso, entonces estaría ya complicando, digamos, la información. Prefiero dejar esa información que cada uno la resuelva y la haga como prefiera. Yo, a final de cuentas, la música que hago no está exenta de transmitir emociones. Lo que he hecho es buscar cómo este conjunto de componentes me puede permitir ser más eficaz para transmitir esas emociones. Por ejemplo, la ubicación del sonido en distintas regiones del cuerpo me ayuda a darle un tono de plenitud, por ejemplo, o un tono de pensamiento, un tono de duda, un tono de reflexión, un tono de dolor, un tono de fragilidad, etc. Pero no lo quisiera, eso no lo quiero poner como parte del modelo. Me refiero solamente a esos chakras y no intervengo, o sea, no me permito que en este terreno yo pueda invadir. Eso le pertenece exclusivamente al otro o a la otra. No es deseable para mí
entrar en ese terreno. Si es deseable entrar en mi propio terreno, sí. De las emociones y los afectos, sí, desde luego. Pero esa parte no la voy a poner a discusión aquí con los demás. O sea, no voy a decir cómo, no voy a intentar demostrar cómo transmito, en particular, algunas emociones a través de mi música. Te diría a ti, Alexander, que estás evocando esto, escucha algo de música en YouTube. Hay una obra que se llama Mictlan, Mictlan. Escucha esa música, quizá, por si ella misma no te dice nada respecto a emoción o afecto, lo aceptaría. No podría discutir contigo sobre eso. Es una percepción que si yo me metiera en este terreno, estaría imponiendo mi visión privada. Y este es un espacio en el cual requiere ser un espacio, digamos, colectivo, público, y no, aunque yo entre en la imaginación, pida entrar en la imaginación, nunca pido al otro entrar en sus emociones, en sus afectos. Digamos, no formaría parte de la ética que yo mismo me impongo como académico. Eso no quiere decir que cuando yo veo a un intérprete le pida más o menos emoción. Eso puede ser. Pero prefiero que la partitura lo pueda representar mejor. De ahí que mis partituras son conocidas por muchos intérpretes como las partitorturas, porque tienen tal cantidad de elementos que tienen que ser asimilados para producir el objeto final que quiero. Y ese objeto final que quiero sí puede ser portador de emoción. Para mí sí, pero no me meto. Si yo me metiera a decir que sí es, pues estaría yo hablando desde el punto de vista muy privado de mi propia percepción de mi propia obra. Y no me parece. ¿De acuerdo? Ya, ok. Pues si no hay más preguntas, ya no hay más respuestas. Miski, algo dijiste que me pareció significativo. ¿Qué? ¿Te había ocurrido algo? ¿Qué era ese algo? Ya no me acuerdo. Oh, no. Que se me había ocurrido algo con lo que tú dijiste. Sí, era como ¿Qué? que ¿Cómo qué? ¿Cómo que lo que viene siendo? presión. Ah, ok. Sería Sí, se me ocurrió invocar la presión porque lo que estás tú hablando de esta producción con mínima presión del aire puede generar, justamente ahí tenemos un caso, Leonardo, que ya había yo considerado, esta producción caótica, digamos, impredecible al menos, ¿no?, de los armónicos. Probablemente llegues a tal control técnico de esa técnica que logres articular tal armónico y tal otro, como por ejemplo la técnica de producir los armónicos, ¿no? El canto difónico, que casi el armónico se separa, ¿no?, del cuerpo, se escucha flotando en el espacio, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las cuerdas, los muy buenos expertos saben que si tú haces presión sobre el arco y vas muy lentamente, entonces generas ritmo. Y hay gente que controla exactamente la velocidad. Por ejemplo, el cuarteto Kairos, ¿cómo se llama este? Claudius von Brochen, produce ritmos con una precisión radical, ¿no? Es decir, mira, ahora voy a producir 4 por segundo. Etcétera, ¿no? Con la voz es muy difícil porque hay mayor instabilidad fisiológica, creo yo. O al menos yo no lo domino. Pero sí, la presión, en el caso de lo que tú estás pensando, es un vector, llamémosle vector o componente, que va a ser muy útil. Muy útil. Y si pruebas la máxima presión, o sea, puedes mantenerte en la misma presión, pero prueba el extremo opuesto para ver cómo se comporta el registro, ¿no? Sí, justamente hago eso.
Lo que me encanta de la tarca, lo que he notado en los estudios acústicos, es que no es no puedes hacer un glissando, por ejemplo, lineal, sino que se corta. No puede hacer un glissando, es irregular. Mm, Y eso es justamente lo que trabajo con la presión. Me encanta esa irregularidad que hay. ok. Bueno, será interesante que en una de esas nos muestres los avances que has hecho con tu obra. Sí, tengo que presentar el domingo, así es que yo creo que sí. ¿Cómo? Ah, ya tienes que presentar. ¿Es un encargo que tienes o es un proyecto y se va a tocar un concierto? ¿Cómo? Sí, se va a tocar en un concierto en online. Y es junto con Alex también estamos en lo mismo, que Ajá. tenemos que hacer una micropieza de un minuto, unos cuantos segundos. Entonces, abordar que sea un minuto, un instrumento nuevo, ha sido como que medio estresante. ¿Y con quién trabajan esto? Trabajamos junto con la Escuela de Casa Taller, que es un centro de estudio e investigación de instrumentos nativos y también de Ah, música contemporánea. ¿Quién está ahí al frente de todo eso? Está Miguel Yanque, Canela Palacios, Ya, los que ahora están. ya, ok. Ah, pues muy interesante. Si quieres, puedes mandarnos la dirección de internet en la que va a ocurrir eso para que los que estamos aquí puedan oír o podamos Claro, oírlo. sí. Yo el domingo no podré nada porque estoy ahora preparando un reporte para una tesis doctoral en Francia y es un dolor de cabeza. Seguro. No, sí, les Bueno, voy a pasar el link, no hay problema. el enlace en español, enlace, todavía existe en español. Ya, el enlace, el El enlace. URL. El URL, exacto, muy bien. Eduardo Aguilar, ¿qué pasó? Aquí estoy. ¿Qué cuentas? Fue muy ¿Alguna bien. observación? Eh, bueno, la observación que, o bueno, lo que me llama la atención es el sentido pedagógico, cómo se va desarrollando. Sobre todo, siento que se va concretando cada vez más lo que vas enunciando. O sea, bueno, a través de verlo en distintas clases y estarlo rebotando, veo cómo la forma pedagógica cada vez se hace más clara, ¿no? En lugar de repetirse de la misma manera, cada vez se va desarrollando, incluyendo la manera de comunicarlo y la manera de transmitirlo. Ah, qué bueno, qué buena percepción de eso. Eduardo hizo todo su propedéutico, creo que 18 años, ¿no? 35. 35, hizo todo su propedéutico, la licenciatura, conmigo y ahora está en la maestría. Entonces está ahí de observador, no, se conoce ya de memoria todos estos temas. Nada. Nos vemos, ninguna pregunta más, ¿verdad? ¿No? Yo sí tengo una observación. Sí, Diego. Sí. Bueno, yo ya había escuchado todo este tema de que el ritmo es la fundamental del sonido, pero me quedé pensando que en teoría, si yo tomase una unidad, un pulso, y luego lo dividiera en 3 y luego lo dividiera en 5, en realidad eso sería como una especie de acorde mayor en ritmo. Y si lo acelero, tendría que llegar al acorde mayor, por ejemplo. O sea, por poner un ejemplo muy, muy burdo, pues, pero eso en teoría tendría que pasar. No creo que sea exactamente eso. Podrías modelar la armonía tradicional dentro del ritmo. Para eso te recomendaría leer a Henry Cowell, New Musical Resources. Es un libro, el único libro profundamente teórico de la primera mitad del siglo XX. Escrito, concebido en 1920 y editado finalmente en 1930 y tantos. Cowell es el gran teórico de la primera mitad del siglo XX y sobre él está basada mucha de la música de Nancarrow. Nancarrow decía que todo lo que había hecho era a partir de ciertas páginas leídas en Henry Cowell, con esa modestia lo decía. Cuando Nancarrow entró en territorios muy, muy, muy refinados, se logró tener una experiencia tremenda a través de su proceso creativo, ¿no? Durante 50 años estuvo o más creando música.
puedes modelar muchas cosas en relación a los armónicos. Sí, sí se puede, claro que se puede. Perfecto, muchas gracias. De nada. Lo que no serviría de nada es que hagas correr en paralelo el ritmo y el sonido según sus propios armónicos en el modelo de la armonía tradicional, porque no habría la suficiente contradicción para poder percibir el efecto. Sería similar uno en otro, ¿eh? Lo que luego dices, ¿no? De que se anula la energía. Sí, sí, si pones dos cosas totalmente en paralelo, como las octavas paralelas, las quintas paralelas, diluye la cantidad de energía, los contrastes de energía. Aquí el interés es cómo conjugar distintos niveles de energía que están asincrónicamente ocurriendo. En la medida en la que la información está sincronizada, lo que tenemos son rebanadas de materia musical, que es lo que hace la armonía tradicional, y que rige todo a través de una concepción que solamente funciona mediante la armonía y la sincronía, o la sincronía y la armonía, en donde sonido y ritmo están pegados completamente, pero porque la teoría no concibe otros modos de articulación de la materia rítmica. Consideran que la materia rítmica es la que tiene que articular, tiene que depender de la materia sonora. Es una concepción completamente extraña, o sea, ya, digamos, está insertada en el pensamiento musical de casi todo, bueno, la mayoría de la sociedad musical actual, incluso a ese punto. Bueno, jóvenes, ya me voy. Sí, gracias, Julio. De nada, que les vaya muy bien, Miski y Alexander, en su concierto allá en La Paz. Gracias. ¿Están en La Paz ustedes o qué? Sí, gracias. Sí, en La Paz. Ah, bueno, pues que tengan muy buena recepción allá, ¿eh? Gracias, gracias, Julio. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Chao, chao, chao. Bye. Chao. Adiós a todos. Chao.